Hay una, Klaus, pregunta respecto a lo que dice Fedro. ¿Hay algún interés superior al social, cultural? Por ejemplo, México tiene problemas de pobreza, de desigualdad y sociales fuertes, aún, aunque somos una nación en vías de desarrollo. El cambio climático es un reto nuevo que es urgente y que se tiene que tratar con urgencia. Hay quienes dicen, o podría entenderse, que una política urgente climática, en este sentido que utilice el sector energético y el forestal con cambios radicales, podría afectar economías y podría afectar la economía de los más necesitados. ¿Qué es primero? Tenemos la urgencia climática. Si no se atiende, además de que afecta a los mexicanos y a los que son pobres y a los que no son pobres, afecta al mundo entero. Pero por el otro lado, el discurso político de afectar con algunas decisiones pues tiene varias implicaciones. ¿Cómo se puede resolver eso? Sí, pues yo creo que esa es la pregunta de $1 millón, la que se acaba de hacer. Es decir, ¿cómo se puede solucionar el problema del subdesarrollo? ¿Cómo se puede combinar con el problema del sobredesarrollo, en realidad, del mundo occidental con el problema climático? ¿Cómo se puede combinar? Como Fedro decía, hay dos secretarías, una encargada de la energía y la otra de desarrollo. Ahí ya comienza el problema. Tenemos que unir los dos problemas. Nuestro consejo del gobierno alemán se llama Global Change Council, es decir, tenemos la perspectiva global, pero yo soy optimista. Yo quisiera decir que precisamente en la situación actual, bueno, si en Copenhague logramos cambiar algo o después lo que todavía no sabemos, pero lo que sí esperamos, entonces tal vez podría haber algo como un global deal, un negocio global, es decir, el comercio de emisiones, y eso nos podría, a los sobredesarrollados nos permitiría adelgazar y a la vez nos permitiría también imponer un cambio en los estilos de vida. Y creo que eso, tanto en Europa como también cada vez más en Estados Unidos, es algo que ya es concebible, que con la ayuda de las nuevas tecnologías y de leyes inteligentes, pero también con la participación de la sociedad civil, que podamos llegar a un cambio tecnológico y de infraestructura. ¿Qué pasa con los países pobres? Pues tienen otras prioridades, es lógico, y para ellos sería muy injusto tener que renunciar a desarrollo solamente porque nosotros nos hemos sobredesarrollado. Es un problema claro de justicia. Por lo mismo, el norte rico tiene que dar transferencias tecnológicas y financieras, y yo creo que eso podría pasar por el comercio de la emisión o un Banco Mundial del Clima con un poquito de imaginación. Eso significaría que la venta de derechos de emisión, por ejemplo, de México, pero también de parte de países como la India o Pakistán, para el norte rico, nos daría recursos para poder también empezar con el cambio tecnológico también en el sur, por ejemplo, a través de una cooperación entre México y la India, por ejemplo, una cooperación sur-sur. Así podríamos avanzar mucho. No tendríamos que llegar al camino de la refinería o esas ideas ampliadas de Pemex. Es decir, podríamos salirnos, dejar un poco ese mundo basado en el petróleo, y podríamos ver que todas las industrias basadas en la explotación del petróleo en realidad en algún momento se pervierten, como Rusia, Nigeria, Venezuela y otros países. Entonces habría que abandonar este camino y de esa manera crear una cooperación global. Sé que es una visión, prácticamente es una utopía, pero si somos optimistas y si aprovechamos las oportunidades que tenemos y si les llamamos la atención a la clase política, tal vez sea posible. Quisiera terminar con una perspectiva del Bruno Latour, el sociólogo de París. Él suele decir, tenemos que pensar en los términos y en los intereses de los manglares. Si lo conseguimos, si conseguimos darles una voz, o sea, si logramos establecer un parlamento de las cosas, ya habremos avanzado un paso. Y México a nivel internacional está en alianza con los que tienen un programa de reducción de emisiones muy drástico, que proponen esto, y tenemos que aprender todos a tomar la posición de las zonas costeras que están en peligro o las islas, etcétera. Si llegamos ahí, o sea, si nos ponemos en la posición del más pequeño del mundo, de esa manera también vamos a llegar bien a Copenhague y dentro del G20, etcétera.
O sea, Rubén, tú hace poco, bueno, recuerdo mucho un artículo tuyo de los pozos de Chicotepec, cuando todavía el tema del petróleo estaba en boga por el yacimiento, que ahora vemos que es muy difícil explotarlo y sería casi imposible. El tema del petróleo en México ha sido el pilar del desarrollo, el motor del desarrollo. Y perdón que ahonde en esto otra vez, pero ¿cuál es tu perspectiva sobre lo que comenta Klaus y Fedro? A mí me interesa mucho ver esta parte de sociedad civil y política energética. Bueno, respondería de tres maneras. Por un lado, nuestra propia ley petrolera y que es muy, desde mi punto de vista, muy conservadora en relación a la de otras sociedades de otros países, en base a este nacionalismo a ultranza y la propiedad del subsuelo y de la nación, y que habría que combinarla con la posibilidad de inversión de riesgo de empresas privadas que a su vez tienen nuevas tecnologías que no tiene el Estado, y no solo para explotar mejor y más racionalmente nuestros propios recursos naturales, sino para que a través de ellos y con unas nuevas inversiones ir a las energías alternativas. De otra manera no pienso que lo vamos a lograr nunca. Solo como una acción del gobierno ni vamos a acabar de explotar lo que tenemos, ni lo vamos a hacer de la mejor manera, y además tampoco vamos a poder financiar el camino hacia energías alternativas. Y es parte del gran problema que tiene el país. Dos, me parece un poco entre el optimismo de Klaus y el pesimismo de Fedro. Yo puedo ser también, tiendo a ser optimista, pero me parece que el punto fundamental, y estoy hablando de México, pienso que es un fenómeno mundial, pero para el caso de México, la esperanza de apropiarse de estos temas, de entenderlos de otra manera, pasa por los jóvenes de este país. Los jóvenes son mucho más sensibles a la temática del medio ambiente, es parte ya de su propia cultura y no la estamos sabiendo retroalimentar. Los jóvenes lo retoman un poco como de su propia autodidacta, digamos, pero habría que hacer un esfuerzo consciente, por un lado, de parte del gobierno, de las propias organizaciones de la sociedad civil y también del ámbito de la educación y de los medios, por acrecentar ese capital ya propio de las nuevas generaciones de mexicanos, que incluso es una idea que cruza los diversos sectores sociales. Yo pienso que hay sensibilidad también, no solo en los chicos de clases altas que van a las universidades privadas, sino también lo veo en muchachos que viven en zonas populares, en las diversas grandes urbes del país. Ese es un camino, me parece, que marca una tendencia que no le hemos sabido explotar suficientemente bien. Y la otra, aprovechando que tengo la palabra, a mí me parece muy interesante estas sugerencias de Klaus, aunque puedan sonar utópicas. Yo sí pienso que necesitamos, no solo en el marco de las relaciones, de las reuniones multilaterales, en reuniones como las de Copenhague, sino meter a la agenda de las relaciones bilaterales estos temas, las relaciones entre los países del norte, los países del sur, y los países del sur con los países del sur, pero en el ámbito también de la agenda bilateral, porque a veces solo el acuerdo mundial, el acuerdo internacional señala buenas orientaciones, nadie está en desacuerdo con ellas, llegamos a cierto consenso, pero es muy difícil la operación. Sería mucho más fácil llegar a un acuerdo México-Alemania en términos de transferencia de fondos, de ayudas en términos de financiamiento para manejo de nuevas energías, etcétera, que solo los acuerdos internacionales. Y aquí pienso que puede haber un cambio muy interesante de la política en los países para ponerlo en la agenda de las relaciones bilaterales entre los países, que no solo esté el comercio y no solo estén la protección de las inversiones y no solo estén ciertos acuerdos de carácter político y a veces también ámbitos de la cooperación educativa cultural, sino que la agenda del medio ambiente sea sustantiva en la agenda de las relaciones de los países.